Ave María Purísima, mis queridos pecadores, soy el Padre Federico, y hoy les traigo una historia que hará que hasta las estatuas de los santos volteen la mirada. En esa mansión de López Portillo, donde los cristales brillan tanto como los chismes que guardo en mi confesionario. Ahí está doña Isabela Montemayor, esa viuda de alta sociedad, con su cabello plateado tan perfectamente peinado que ni un huracán lo movería. Ay, si esas paredes hablaran. Les cuento que esta dama de alta moral guarda más secretos que mi libro de confesiones. Federico, me dijo en el confesionario la semana pasada, ¿crees que Dios perdona todos los pecados? Y yo pensando, ay, mijita, lo que vas a hacer necesitará más que un rosario para ser perdonado. En la sala de esa mansión que parece sacada de una telenovela de Televisa está su nieto Alejandro, ese muchachito que pasa más tiempo con su celular que rezando. Santísima Virgen, si supieran lo que ese aparatito guarda, pero eso es historia para otro día. Alejandrito, mi amor, dice Isabela con ese tono dulce que usa cuando está tramando algo, arréglate que vamos a tener visitas para el té. ¿Quién viene, abuela? ¿Tus amigas del bingo? Pregunta el mocoso insolente. Ah, y aquí viene la parte jugosa, mis pecadores. Entra Diego Ramírez, un entrenador personal de 24 años que tiene más músculos que sentido común. Virgen Santa, si vieran cómo se le van los ojos a doña Isabela, y no precisamente por devoción. Mi nieto necesita unos consejos de ejercicio, Diego, dice Isabela con una voz más dulce que el vino de misa. Y yo les digo, mis queridos feligreses, que esos consejos no son precisamente para el gimnasio, si me entienden. Diego, con esa sonrisa que haría pecar hasta a una monja, responde, por supuesto, doña Isabela, cuando usted quiera. Ay, Dios mío, la tensión en esa sala era más fuerte que el incienso en Semana Santa. Les cuento que en esa mansión, cada rincón guarda un secreto. Los cuadros familiares en las paredes son testigos mudos de encuentros que harían sonrojar hasta al más libertino de mis feligreses. Si esas pinturas pudieran hablar, aunque mejor que no lo hagan, que algunos secretos es mejor mantenerlos en el confesionario. Y mientras Isabela y Diego intercambian miradas que queman más que el infierno mismo, el pobre Alejandro ni se imagina en qué telenovela se está metiendo. Ay, si supiera lo que estos ojos de servidor de Dios han visto durante las sesiones de ejercicio. La servidumbre, mis queridos pecadores, esos ángeles custodios de los secretos más jugosos, me han contado cada cosa en el confesionario. Como dice la vieja Lupita, la cocinera, Padre Federico, en esta casa hay más actividad física fuera del gimnasio que dentro, y no se refiere precisamente a jardinería. Les adelanto, mis pecaminosos amigos, que esta historia apenas comienza, porque lo que viene después, Ave María Purísima, involucra a una hija escandalizada, un vecindario entero con los ojos bien abiertos, y situaciones que harían que hasta las estatuas de los santos se taparan los oídos. ¡Ah! Y ese gimnasio privado que Diego instaló en el ala este de la mansión, digamos que hay más que pesas siendo levantadas ahí, pero esa parte de la historia, mis queridos pecadores, la guardaremos para la próxima vez, que hay que mantener algo de suspenso, como dice el Señor, sí, o más bien como digo yo en mis sermones de los domingos. Esa misma tarde, mientras Consuelo, la mucama más chismosa de la mansión, servía el té en esas tazas de porcelana que cuestan más que mi sotana, yo observaba desde mi ventana estratégicamente ubicada todo el espectáculo que estaba por desenredarse. Y vaya espectáculo, dulces pecadores. La tensión en esa sala era más caliente que las llamas del purgatorio. Diego y doña Isabela intercambiaban miradas que harían ruborizar hasta al más experimentado de mis confesantes. Entre sorbo y sorbo de té, sus dedos se accidentalmente rozaban al pasar el azucarero. ¡Ay, Santa Madre! Si esas cucharitas pudieran hablar, Alejandrito, ese mocoso despistado, estaba más entretenido con su celular que con el circo que se desarrollaba frente a sus narices, pero hasta el más ciego de mis feligreses podría ver que algo andaba mal. Los risillos de doña Isabela, Virgen Santa, sonaban más a quinceañera enamorada que a señora respetable de sociedad. Y entonces, mis pecaminosos amigos, sucedió lo que tenía que suceder. Alejandro, buscando su cargador de celular, aunque yo sospecho que buscaba más que eso, se dirigió al dormitorio de su abuela. Oh, dulce providencia,
el momento que todo que todo siervo de Dios espera presenciar. Al abrir la puerta, sin tocar, obviamente, estos jóvenes de hoy no tienen modales, se encontró con una escena que ni en mis más jugosos confesionarios había escuchado. Ahí estaba Diego, saliendo del cuarto de doña Isabela, con el pelo más revuelto que mis pensamientos durante la Cuaresma y la cara más roja que el vino de misa. «¿Qué hacías en el cuarto de mi abuela?», preguntó Alejandro, con una voz que mezclaba sospecha y escándalo. «Ay, si supiera lo que estos ojos de servidor del Señor han visto desde mi ventana estratégica». Pero antes de que Diego pudiera inventar una excusa más creíble que mis sermones de los domingos, doña Isabela apareció como por arte de magia, aunque yo sospecho que estaba más cerca de lo que aparentaba. «Estaba arreglando las cortinas, Alejandrito», exclamó ella con una voz más temblorosa que las piernas de un pecador en misa. «Deja de hacer preguntas tontas. Ah, mis queridos feligreses, si les contara lo que realmente estaban arreglando en ese cuarto, pero mejor me guardo esos detalles para el confesionario. Lo que sí les puedo decir es que las cortinas no eran lo único que estaba siendo ajustado en esa habitación. El nerviosismo en la voz de doña Isabela era más obvio que los pecados de mis feligreses en Semana Santa, y ese rubor en sus mejillas. ¡Santa María! No era precisamente por el calor de la tarde. Alejandro, aunque parece más interesado en su teléfono que en la misa dominical, no es tan tonto como aparenta. Sus ojos se entrecerraron con más suspicacia que los míos cuando escucho una confesión jugosa. La duda en su mente era más grande que la deuda de la parroquia. Y mientras todo esto sucedía, Diego mantenía una sonrisa más falsa que las promesas de mis feligreses en Año Nuevo. Sus músculos tensionados bajo esa camiseta que parece pintada, Ave María Purísima, delataban más nervios que un novio en el altar. La situación era más incómoda que un cilicio en verano. El aire estaba tan cargado de tensión que ni el incienso de la iglesia podría disimularlo. Doña Isabela, intentando mantener la compostura, sugirió volver a la sala para terminar el té, aunque yo sospecho que lo que necesitaban era algo más fuerte que el té de manzanilla. Ah, y si hubieran visto la cara de Consuelo, la mucama, observando todo desde el pasillo. Esa mujer guarda más secretos que mi confesionario en Semana Santa. Sus ojos, más abiertos que las puertas del cielo, absorbían cada detalle como si fuera el último chisme antes del juicio final. Pero lo más delicioso, mis pecadores queridos, fue ver cómo intentaban actuar con normalidad durante el resto de la tarde. Diego, sudando más que un pecador en misa, pretendía discutir rutinas de ejercicio, mientras sus ojos se desviaban hacia doña Isabela como si fuera el último vaso de agua en el desierto, y doña Isabela, ¡ay, Santa Madre!, intentando mantener su pose de dama respetable, mientras sus dedos accidentalmente rozaban el brazo de Diego cada vez que le pasaba las galletas. Si hasta el azúcar en esas galletas parecía menos dulce que las miradas que se lanzaban. Alejandro, mientras tanto, observaba todo con una mirada más penetrante que la de San Pedro en las puertas del cielo. Su mente, por primera vez en mucho tiempo, alejada de ese aparato del demonio que llaman celular, trabajaba más rápido que las malas lenguas después de la misa dominical. ¡Válgame Dios! Mis queridos pecadores, lo que sucedió después fue más escandaloso que una bailarina de cabaret en misa de domingo. Alejandrito, ese mocoso que por fin dejó su celular, comenzó una investigación más exhaustiva que mis interrogatorios en el confesionario. Como buen detective, empezó a husmear en el vecindario, y santa cachucha, lo que descubrió haría sonrojar hasta a las estatuas del altar. Resulta que nuestro querido Diego, ese Adonis de gimnasio, tenía más clientas especiales que santos tiene mi calendario. En el Club Deportivo Las Lomas, donde las señoras de sociedad van más a pecar que a ejercitarse, Diego había dejado una estela de suspiros más larga que mis sermones de Cuaresma. La señora Guadalupe Herrera, esa viuda de moral intachable, me confesó entre susurros que Diego tenía una forma muy particular de cobrar sus servicios. Y no me refiero precisamente a pesos mexicanos. Padre Federico, me dijo doña Lupita en el confesionario, ese muchacho tiene más entrenamientos privados que avemarías en un rosario. Y vaya que ella sabía de lo que hablaba. Armado con más evidencias que santos en mi iglesia,
Alejandro decidió confrontar a su abuela durante la cena. ¡Ay, dulce Jesús! La escena que se armó fue más dramática que una telenovela de Televisa. Entonces, abuelita, soltó Alejandro con una sonrisa más maliciosa que la del serpiente del paraíso. ¿Ahora está de moda tener un entrenador personal exclusivo? Doña Isabella, que estaba tomando su sopa de verduras, aunque yo sé que lo que necesitaba era algo más fuerte, casi se ahoga con el escándalo. Sus ojos se abrieron más que las puertas del cielo en día de juicio. «No sé de qué hablas, Alejandrito», respondió ella, con una voz más temblorosa que las veladoras en día de viento. Pero nuestro querido Alejandro, más encendido que el infierno mismo, no se detuvo. «Ay, abuela, todo el vecindario sabe que Diego tiene más clientas especiales que santos mi calendario. Santa María Purísima». La cara de doña Isabella se puso más roja que el vino de consagrar. Sus manos temblaban más que las rodillas de un pecador en confesión. «No entenderías, Alejandro», respondió ella con una frialdad que haría tiritar hasta a San Pedro. «El amor no es para mentes pequeñas». Virgen Santísima. Cuando soltó esa bomba, hasta los cubiertos de plata se quedaron en silencio. El comedor, más callado que mi iglesia en Semana Santa, se llenó de una tensión que ni el mejor incienso podría disipar. Alejandro, con la mandíbula más caída que las ofrendas del domingo, se quedó mudo por primera vez desde que aprendió a hablar. Y miren que eso es un milagro más grande que la multiplicación de los panes. Mientras tanto, en su modesto gimnasio, tan modesto como mis pensamientos, Diego seguía con sus entrenamientos especiales. Pero mis pajaritos del vecindario me contaron que sus ojos ya no brillaban tanto cuando llegaban otras clientas. ¿Quién lo diría? El cazador había caído en su propia trampa. La noticia se esparció por el vecindario más rápido que las hostias en misa de domingo. Las señoras del club de bridge, más venenosas que serpientes del paraíso, no paraban de murmurar sobre el escándalo. ¿Te enteraste de lo de Isabela y el instructor?, se preguntaban entre sí, fingiendo escándalo mientras secretamente envidiaban su valor. Alejandro, todavía digiriendo la noticia más amarga que la hiel, decidió mantener un ojo más vigilante que San Pedro en las puertas del cielo. Comenzó a notar cada detalle: las llamadas misteriosas, los entrenamientos que duraban más que mis sermones de Semana Santa, las miradas que quemaban más que las llamas del purgatorio. ¡Ay, mis queridos pecadores! La situación en la mansión Montemayor se había vuelto más caliente que el infierno mismo. Y yo, desde mi privilegiada posición como guardián de secretos y confesor de pecados, observaba todo con más atención que un santo en día de milagros. Ave María Purísima, como si el escándalo no fuera suficiente para hacer temblar los cimientos de mi parroquia, apareció en escena doña Mercedes, la hija de Isabella, con más veneno en la lengua que una serpiente del Edén. Santísimo Sacramento, esa mujer entró a la mansión como alma que lleva el diablo. Mis queridos pecadores, les cuento que doña Mercedes es de esas mujeres que hacen que hasta los santos se volteen en sus nichos. Con su pelo teñido más falso que las promesas de Cuaresma y esos tacones que resuenan como las trompetas del Apocalipsis, irrumpió en la sala donde Isabella estaba teniendo su sesión de ejercicio con Diego. «¡Mamá!», gritó con una voz que haría despertar hasta a Lázaro. «¿Qué hace este...?» Y aquí, mis pecaminosos amigos, usó palabras que ni en el confesionario me atrevo a repetir. Diego, más nervioso que un novio plantado en el altar, intentaba mantener una postura profesional. Tan profesional como mis pensamientos durante el carnaval. Isabela, por su parte, se mantuvo más digna que la Virgen en su pedestal. «Diego es mi entrenador personal, Mercedes», dijo Isabela con una calma que habría hecho sentir envidia a los santos. «Algo que claramente tú necesitas, hija. La amargura te está haciendo arrugas. Santa Madre». El aire se puso más tenso que un pecador en confesión. Mercedes, con los ojos más encendidos que las velas del altar, comenzó su interrogatorio. «¿Entrenador personal? ¿A tu edad? Por favor, mamá, ¿qué dirá la gente del club? ¿Qué dirán las damas de la caridad?». Isabela, más erguida que la torre de la iglesia, respondió: «Me hace compañía algo que tú no haces desde que te casaste con ese banquero que ni el nombre recuerdo. Virgen Santa». La discusión se calentó más que el infierno en día de rebajas.
Mercedes, temblando más que gelatina en terremoto, gritó: «Estás destruyendo el apellido de la familia, mamá». Pero Isabela, ¡ay, mis pecadores! Isabela soltó una bomba más explosiva que mis sermones de Semana Santa. «Pasé años viviendo para ustedes. Ahora voy a vivir para mí. Y si no te gusta, la puerta es más ancha que tu lengua, hija mía». Diego, mientras tanto, se mantenía en una esquina más incómodo que un ateo en misa. Sus músculos, Ave María Purísima, parecían querer escapar de esa camiseta tan ajustada como la conciencia de mis feligreses. Y como si el Señor quisiera añadir más drama a la situación, en ese preciso momento entró Alejandro, que regresaba de sus investigaciones en el vecindario. El muchacho se quedó más paralizado que Lot mirando a Sodoma. «Tía Mercedes», exclamó, fingiendo sorpresa, como yo cuando me traen donaciones para la iglesia. «¡Qué casualidad! Casualidad, mis sandalias benditas». Ese mocoso había llamado a su tía más rápido que Judas corriendo a cobrar sus monedas. La sala se convirtió en un campo de batalla más caliente que el purgatorio en agosto. Mercedes atacaba, Isabela contraatacaba, Diego sudaba más que un pecador en misa, y Alejandro, ese diablillo, observaba todo con una sonrisa más maliciosa que la del serpiente tentando a Eva. «Este hombre solo quiere tu dinero, mamá», gritaba Mercedes, señalando a Diego como quien señala al demonio en un exorcismo. «Y tú solo quieres mi muerte para heredar, hija», respondió Isabela, con un veneno en la lengua que haría palidecer a una cobra. Dulce Jesús. La verdad salía a borbotones como las confesiones en Semana Santa. Mercedes, con las manos temblorosas y el maquillaje corrido como mis sermones en día de lluvia, finalmente soltó su verdadera preocupación. «¿Qué dirán mis amigas del club? ¿Cómo explico que mi madre, a sus años, anda con un... De lo que quieras, hija», interrumpió Isabela. «Pero recuerda que yo también sé muchos secretitos tuyos. ¿O quieres que hablemos de tus clases de tenis con el profesor Juan? San Antonio bendito». El silencio que siguió fue más profundo que mis pensamientos durante el retiro espiritual. Mercedes se puso más pálida que las hostias sin consagrar, y hasta Diego dejó de sudar por un momento. En las noches más oscuras, cuando hasta los santos duermen, doña Isabela se sienta en su sillón de terciopelo rojo, más usado que mis sotanas viejas, con una copa de vino tan llena como su corazón de secretos. «Ay, mis pecadores, si les contara las confesiones que estas paredes han escuchado». «¿Sabes, padre Federico?», me dijo una noche durante una de nuestras sesiones espirituales, que son más jugosas que el chisme después de misa, «mi difunto esposo, don Arturo, que en paz no descanse, jamás me dio un beso que no fuera por obligación». Santa Madre, sus palabras salían más amargas que el vino de misa en mal estado. Me contó cómo don Arturo, ese viejo cascarrabias que ahora debe estar haciendo sudar a los demonios, la trataba como un trofeo más en su colección, junto con esos horribles cuadros de ancestros que parecen juzgarte más que yo en el confesionario. 35 años, padre», continuó ella, con los ojos más brillantes que las monedas del diezmo. 35 años viviendo como una santa de porcelana en un altar de hipocresía. Y mientras doña Isabela se desahogaba conmigo, porque para eso estamos los siervos del Señor, en su modesto gimnasio, Diego también tenía sus propias confesiones que hacer, y vaya confesiones, dulces pecadores. «Padre», me dijo un día después de la misa, porque hasta los pecadores más jugosos vienen a misa, «la gente piensa que solo busco el dinero de las señoras ricas, pero con doña Isabela es diferente. Virgen Santísima, ver a ese muchacho de músculos de acero derretirse como mantequilla en el purgatorio mientras hablaba de Isabela, casi me hace creer en el amor, casi. Ella tiene más agallas que todas esas jovencitas que vienen al gimnasio», confesó Diego, mientras yo fingía no notar cómo sus ojos brillaban más que las veladoras en Semana Santa. Pero la verdadera revelación vino una noche, cuando Isabela, más borracha que Noé después de construir el arca, le contó a su nieto Alejandro la verdad sobre su matrimonio. «Tu abuelo», dijo ella, tambaleándose más que mi fe en la humanidad, «era un hombre que creía que las mujeres éramos como sus caballos de pura sangre, bonitas para presumir y dóciles para controlar. Ave María Purísima». Las palabras de Isabela eran más filosas que la lengua de Mercedes en día de confesión.
Le contó a Alejandro cómo cada vestido, cada joya, cada sonrisa perfecta era parte de una jaula de oro más asfixiante que el incienso en misa de gallo. Y Diego, mis pecadores, Diego resultó ser más profundo que el pozo de los deseos. En su pequeña oficina del gimnasio, que es más un armario de escobas con pretensiones, guarda una foto de Isabela, y no es precisamente una foto de ejercicios. Ella me enseñó que la vida no tiene fecha de caducidad, me dijo un día, más sincero que un borracho en confesión. Mientras otras se quejan del clima, ella planea viajes. Mientras otras critican, ella vive. Dulce Jesús, ver a ese muchacho, que normalmente tiene más músculos que cerebro, filosofar sobre el amor como Santo Tomás de Aquino, es un milagro más grande que el agua convertida en vino. Y mientras todos juzgan, porque en este vecindario hay más jueces que en la Corte Suprema, Isabela y Diego han encontrado algo más auténtico que las reliquias de mi iglesia, y miren que de esas tengo dudas. Pero lo más sabroso, mis queridos pecadores, es ver cómo el tiempo ha dado vuelta a la tortilla más rápido que Pedro negando a Cristo. Esa mujer que antes vivía para complacer a todos, ahora vive para complacerse a sí misma. Y vaya que lo hace bien. La vida es muy corta para vivirla según las reglas de los demás, me dijo Isabela en su última confesión, con una sonrisa más pícara que la del querubín en mi altar. Y si alguien tiene problema con eso, que se lo diga a mi entrenador personal. Santísimo Sacramento. Si don Arturo supiera que su perfecta esposa Trofeo ahora es más libre que Paloma en plaza, seguro se revuelca en su tumba más que un poseído en exorcismo. Válgame el cielo. Lo que sucedió después fue más inesperado que una limosna generosa en la misa de domingo. Alejandro, ese muchacho que antes miraba a Diego como si fuera el mismo Lucifer en licra, comenzó a frecuentar el gimnasio. Y no precisamente por devoción al ejercicio, es solo para vigilarlo, padre Federico, me dijo un día en confesión, más nervioso que novio en el altar. ¡Ja! Tan creíble como mis sermones improvisados. Y ahí estaban los dos, entre pesas y máquinas que parecen instrumentos de tortura, casi tan efectivos como mis sermones de Cuaresma. Diego, sudando más que un pecador en misa, decidió romper el hielo con una confesión que ni yo esperaba en mi confesionario. «Mira, hermano», le dijo a Alejandro mientras levantaban pesas, «sé lo que parece todo esto, pero lo que tengo con tu abuela, y aquí, mis pecadores», hizo una pausa más dramática que el Vía Crucis, «va más allá de lo que tu mente malpensada imagina». «¿Más allá?», respondió Alejandro, con una ceja más levantada que las faldas en carnaval. «Es suficientemente mayor para ser tu abuela, güey». Diego soltó una sonrisa más sincera que las confesiones de Semana Santa. «¿Y qué? El corazón no pide acta de nacimiento». Santa María Purísima. Ver a estos dos muchachos, antes más enemigos que el agua y el aceite, comenzando a entenderse, un milagro más grande que la multiplicación de los panes. Durante sus sesiones de ejercicio, las verdaderas, no las que tiene con doña Isabela, Ave María, Diego y Alejandro empezaron a formar un vínculo más fuerte que el vino de consagrar. Entre repetición y repetición, las confesiones fluían más libremente que el agua bendita. «Tu abuela», le dijo Diego un día mientras Alejandro sufría más que alma en pena en la caminadora, «es más valiente que todas esas chamaquitas que vienen aquí a tomarse selfies. Ella no pretende ser quien no es». Alejandro, entre jadeos más intensos que los suspiros de las beatas en misa, comenzó a ver algo que antes no notaba. La forma en que Diego hablaba de Isabela era más reverente que mis oraciones matutinas. «Pero toda la gente habla», comenzó Alejandro, antes de que Diego lo interrumpiera con más fuerza que las campanas de domingo. «¡Que hablen! La gente siempre habla más que el oro en sermón, pero ¿cuántos tienen los huevos, perdón, padre Federico, el valor de vivir como quieren?» Dulce Jesús, ver a Diego defender su amor por Isabela con más pasión que San Pablo predicando, casi me hace creer en las segundas oportunidades. Casi. Y mientras estos dos gallos dejaban de pelear, doña Isabela observaba todo desde su ventana, más orgullosa que la Virgen viendo a su hijo hacer milagros. Su sonrisa, más brillante que el oro del sagrario, iluminaba toda la mansión. Pero no crean, mis pecadores queridos, que Alejandro confía completamente en Diego. No,
Ese muchacho mantiene un ojo más vigilante que San Pedro en las puertas del cielo. Cada movimiento, cada mirada, cada sesión privada es observada con más atención que pecados en confesionario. No sé, padre, me confesó Alejandro un día, más confundido que Judas contando monedas. A veces pienso que tal vez, solo tal vez, Diego realmente la quiere. Alabado sea el Señor. Ver a este muchacho, antes más terco que una mula en Domingo de Ramos, comenzando a abrir su mente. Es un milagro que merece más celebración que las bodas de Caná. Pero lo más sabroso, mis queridos feligreses, es ver cómo el gimnasio se ha convertido en una especie de confesionario sin paredes. Entre pesas y máquinas, entre sudor y jadeos, las verdades salen más puras que el agua bendita en sábado de gloria. Y yo, desde mi privilegiada posición como guardián de secretos y confesor de pecados, observo todo con más atención que un santo en día de milagros. Porque en este drama de amor y prejuicios, hasta el más ciego puede ver que algo está cambiando, algo más profundo que las raíces de mi fe, que ya es decir, Mercedes, más venenosa que serpiente en el paraíso, no se quedó con los brazos cruzados como santa en procesión. No, mis pecadores, esa mujer comenzó a escarbar en el pasado de Diego con más determinación que yo buscando pecados en confesión, y lo que encontró, Santísima Virgen, fue más jugoso que las gorditas después de misa. Resulta que nuestro querido Adonis del gimnasio tenía una amistad especial con doña Regina, la viuda del banquero, esa que vive en la mansión de la esquina y usa más perlas que todas las ostras del mar juntas. Padre Federico, me susurró Mercedes en el confesionario, más excitada que beata con chisme nuevo. ¿Sabía usted que Diego visita a doña Regina 3 veces por semana? Ave María Purísima, como si mis ojos no hubieran visto ya suficiente desde mi ventana estratégicamente ubicada. Doña Regina, esa víbora con collar de perlas, era más conocida en el vecindario por sus fiestas exclusivas que por sus obras de caridad. Sus reuniones eran más comentadas que mis sermones de Semana Santa, y eso ya es decir, Mercedes, armada con más evidencia que el diablo tentando a Cristo, decidió soltar la bomba durante un momento de vulnerabilidad de su madre. Isabela estaba en su sala, más tranquila que Paloma en domingo, cuando su hija entró como alma que lleva el diablo. ¿Crees que realmente te ama, mamá?, soltó Mercedes, con una sonrisa más falsa que Judas en la última cena. Está detrás de cualquier viuda con dinero. Pregúntale a Regina si tienes el valor. ¡Santo Cristo! La cara de Isabela se transformó más rápido que el agua en vino. Sus ojos, antes brillantes como cirios pascuales, se apagaron más rápido que veladoras en ventarrón. La humillación fue más devastadora que ver el diezmo vacío en domingo. Isabela, con lágrimas más amargas que el vinagre de la pasión, ordenó a Diego que se marchara de su casa más rápido que Pedro, negando a Jesús. «Pensé que eras diferente, Diego», dijo ella, con una voz más quebrada que mis promesas de Cuaresma, «pero eres igual a todos los demás. Dulce Redentor, ver a doña Isabela, esa mujer más fuerte que columna de templo, derrumbarse así, partía el corazón más que ver la canasta de limosnas vacía». Diego intentó defenderse, pero Isabela estaba más cerrada que las puertas del cielo en día de juicio. Sus palabras de explicación rebotaban en los oídos de Isabela como rezos en iglesia vacía. Mercedes, mientras tanto, sonreía más satisfecha que fariseo en crucifixión. Su plan había funcionado mejor que las indulgencias en la Edad Media. Pero lo que nadie sabía, mis queridos pecadores, era que doña Regina guardaba un secreto más oscuro que mis pensamientos en misa aburrida. Un secreto que haría que esta telenovela diera más vueltas que las cuentas de un rosario. Y yo, desde mi privilegiada posición como confesor de todas estas almas pecadoras, podía ver la verdad más clara que agua bendita. Pero como buen guardián de secretos, y amante del drama, lo confieso, decidí esperar el momento adecuado para que la verdad saliera a la luz como hostia en elevación. Isabela se encerró en su habitación más hermética que tumba en Sábado Santo. Sus lágrimas regaban el piso de mármol como si fuera el diluvio universal, mientras su corazón se hacía más pequeño que la fe de un ateo. Y Diego. ¡Ay, mis pecadores! Ese muchacho vagaba por las calles del vecindario más perdido que alma en el purgatorio. Sus músculos, antes orgullosos como torres de catedral,
ahora cargaban el peso de la tristeza más pesada que cruz en Viernes Santo. Durante los días siguientes, la mansión Montemayor se volvió más silenciosa que mi iglesia en lunes por la mañana. Santa María. El ambiente estaba más pesado que la conciencia de un pecador en Semana Santa. Doña Isabela, esa mujer que antes brillaba más que los candelabros de mi altar, ahora parecía una sombra más triste que alma en pena. Su elegancia habitual se había esfumado más rápido que el vino de consagrar en misa de domingo. «Padre Federico», me confesó Consuela, la mucama chismosa, bendita sea, la señora ya ni se arregla. Ella, que antes se emperifollaba más que santa en procesión, y era cierto, mis pecadores. Isabela vagaba por los pasillos de la mansión como fantasma en pena, con el pelo más descuidado que mis plantas en Cuaresma y una bata que había visto mejores días que mi sotana vieja. Alejandro, viendo a su abuela más marchita que flores de altar en verano, decidió intervenir. Y vaya intervención, dulce Jesús. «Abuela», le dijo un día, más serio que santo en vitral, «quizás te equivocaste, pero eso no significa que no merezcas ser feliz». Isabela lo miró con ojos más aguados que pila bautismal en domingo. «No entiendes, Alejandrito», respondió ella, con voz más quebrada que cristal en terremoto. «Por primera vez en décadas me sentí viva, más viva que beata en procesión. ¡Ay, mis pecadores!». Ver a doña Isabela así me partía el alma, más que ver el cepillo de limosnas vacío. Mientras tanto, Diego no se quedaba quieto como santo en hornacina. «No, señor». El muchacho apareció en el gimnasio de doña Regina, más decidido que profeta en misión divina. Sus ojos echaban más fuego que el infierno mismo. «¿Por qué dijiste que yo estaba coqueteando contigo?», le reclamó a Regina, más furioso que Jesús con los mercaderes del templo. «Jamás hice eso, dulce Redentor». Regina, acorralada como Eva después de la manzana, empezó a sudar más que pecador en confesionario. «Mercedes me lo pidió», confesó al fin, más nerviosa que novia en altar. Dijo que era para proteger a su madre. Santa cachucha. La verdad salió a la luz más rápido que Beata corriendo al chisme post-misa. Regina, entre lágrimas más abundantes que agua bendita en sábado de gloria, soltó toda la historia. Mercedes le había pagado, con dinero, no con rezos, para que mintiera sobre Diego. Le había prometido más beneficios que indulgencia plenaria si cooperaba con su plan. Mientras tanto, en la mansión Isabela seguía hundiéndose en una depresión más profunda que mis reflexiones teológicas. Sus suspiros eran más largos que sermón de Viernes Santo. Alejandro, viendo todo este drama desenvolverse como rosario bien rezado, decidió tomar cartas en el asunto. El muchacho, que antes era más despreocupado que pagano en misa, ahora investigaba con más dedicación que santo buscando milagros. Y lo que descubrió, válgame la Virgen, fue más escandaloso que bailarina en procesión. Las evidencias de la conspiración de Mercedes eran más claras que agua bendita recién bendecida. ¡Ay, mis pecadores! Ver cómo esta telaraña de mentiras se tejía más enredada que los chismes después de misa. Era un espectáculo más dramático que las representaciones de la Pasión en Semana Santa. Isabela, mientras tanto, pasaba sus días entre suspiros más profundos que el pozo de mis pecados. Su tristeza era tan grande que hasta las estatuas de los santos parecían llorar con ella, aunque eso último podría ser por la humedad. Alabado sea el Señor. Y Diego, Diego. El muchacho entrenaba a sus otros clientes con menos entusiasmo que cura en misa de lunes. Sus rutinas de ejercicio eran más tristes que canción de mariachi en funeral. Diego regresó a la mansión Montemayor más decidido que santo en día de martirio, con pruebas más contundentes que las revelaciones divinas. Virgen Santísima. En su celular tenía más evidencia que pecados en mi confesionario. Mensajes entre Mercedes y Regina, planeando toda la conspiración con más detalle que las escrituras sagradas. Alejandro, que ahora defendía a Diego con más fervor que devoto a su santo patrono, fue quien abrió la puerta. Sus ojos se abrieron más que los míos cuando encuentro billetes grandes en el diezmo. «¡Mira esto!», exclamó Diego, mostrando su celular como si fuera el santo grial. Los mensajes eran más claros que el agua bendita. Mercedes había orquestado todo el plan con más precisión que ensayo de coro de iglesia. «Regina, necesito que digas que Diego coquetea contigo.
Te pagaré bien. ¿Estás segura, Mercedes? Esto es más sucio que... Hazlo, es por el bien de mi madre. Santa María Purísima. Las evidencias eran más innegables que la resurrección. Alejandro, que antes desconfiaba de Diego más que yo de las confesiones de Cuaresma, ahora tenía que enfrentar a su propia madre. «¿Entonces es esto, mamá?», confrontó Alejandro a Mercedes, con una voz más cortante que espada de querubín. «¿Inventaste todo para separar a la abuela de Diego?». Mercedes, acorralada como Eva ante la serpiente, comenzó a sudar más que pecador en confesión general. «Yo no», comenzó a decir, pero las pruebas eran más claras que las trompetas del Apocalipsis. «Mira», dijo Alejandro mostrándole los mensajes en el celular de Diego, «hasta le pagaste a doña Regina con el dinero de la abuela, ¿verdad?». «Dulce Jesús». Mercedes se puso más pálida que hostia sin consagrar. Sus excusas eran más débiles que mi voluntad en tiempo de ayuno. «Yo solo quería protegerla», balbuceó Mercedes con menos convicción que ateo en misa. «¿Protegerla?», respondió Alejandro, más indignado que santo en carnaval. «La destruiste. Está más triste que viuda en funeral». Y mientras esta confrontación se desarrollaba más dramática que Vía Crucis en Viernes Santo, Isabela apareció en lo alto de la escalera, más imponente que la Virgen en su altar. «¿Mercedes?». Su voz resonó más fuerte que campana en domingo. «¿Tú planeaste todo esto?». «Ay, mis pecadores». El silencio que siguió fue más pesado que la cruz en el Calvario. Mercedes, atrapada en su propia telaraña de mentiras, comenzó a llorar más que María Magdalena al pie de la cruz. «Perdóname, mamá», sollozó Mercedes, más arrepentida que Judas después de la traición. «Solo quería protegerte de la vergüenza». Isabela descendió las escaleras con más dignidad que reina en coronación. Sus ojos, antes apagados como cirios en lluvia, ahora brillaban con más intensidad que custodio en exposición. «¿Vergüenza?», preguntó Isabela con una voz más fría que agua bendita en invierno. «La única vergüenza es tener una hija que prefiere destruir la felicidad de su madre antes que verla vivir libremente». ¡Santo sacramento! El ambiente estaba más cargado que incensario en misa solemne. Diego, parado en una esquina más nervioso que novio plantado en el altar, no sabía si intervenir o mantener un silencio más prudente que el mío durante las colectas. Pero Isabela, alabado sea el Señor, no había terminado. Se acercó a Diego con paso más firme que procesión en Semana Santa. «Perdóname, Diego», dijo ella, con una voz más dulce que coro celestial. «Debí confiar en ti más que en las mentiras de mi propia sangre». La reunión familiar que siguió fue más explosiva que mis sermones sobre el pecado carnal. Virgen Santísima. En la sala de los Montemayor, donde los ángeles del techo parecían querer taparse los oídos, estaban todos. Isabela más digna que santa en procesión, Mercedes más hundida que Judas después de la traición, Alejandro vigilante como querubín en el paraíso, y Diego más nervioso que pecador en confesión. «Me destruiste, Mercedes», sollozó Isabela, con lágrimas más amargas que el vinagre de la pasión. «Todo esto porque no puedes aceptar que tu madre tiene derecho a ser feliz». «¡Feliz!», escupió Mercedes, con una risa más falsa que las promesas de Cuaresma. «¿Llamas felicidad a ser el hazmerreír de todo el club social?». ¡Santos cielos! El ambiente estaba más caliente que el purgatorio en pleno verano. Alejandro, que por fin había dejado ese aparato del demonio que llaman celular, intervino con la sabiduría de Salomón. «¿Quién lo diría?». «Ella solo quería algo que tú nunca le diste, mamá», dijo, más serio que santo en vitral. «Apoyo». Diego, sudando más que penitente en Viernes Santo, finalmente encontró su voz. «Doña Isabela, no soy perfecto, pero mis sentimientos por usted son más verdaderos que las escrituras mismas. Ave María Purísima». Las palabras del muchacho eran más sinceras que las confesiones de Semana Santa. Isabela lo miró con ojos más brillantes que cirios pascuales. «¿Y qué hay de Regina?», chilló Mercedes, más venenosa que serpiente en el paraíso. «Regina confesó todo», respondió Alejandro, mostrando su celular como si fuera la tabla de los mandamientos. «Tú le pagaste para que mintiera». La sala quedó más silenciosa que iglesia en lunes por la mañana. Mercedes, acorralada como Eva después de la manzana, comenzó a temblar más que gelatina en terremoto. Isabela, erguida como estatua de santa,
Pronunció palabras más cortantes que espada de arcángel. Merezco ser feliz, aunque nadie en esta familia lo entienda. Pero mamá, comenzó Mercedes con voz más quebrada que vitral en tormenta. Silencio, ordenó Isabela con más autoridad que obispo en misa mayor. He pasado mi vida complaciendo a todos. Primero a tu padre, que me trataba como trofeo en vitrina. Luego a ti, siempre preocupada por el ¿qué dirán? Dulce Jesús, las verdades salían más rápido que beatas corriendo al chisme post-misa. Diego, parado junto a Isabela, la miraba con más devoción que feligrés ante reliquia sagrada. «Y tú, Mercedes», continuó Isabela, con fuego en los ojos más ardiente que el infierno mismo. «¿Crees que no sé de tus clases de tenis con el profesor Juan o de tus reuniones de caridad con el jardinero de los López? Santa Madre». Mercedes se puso más pálida que hostia sin consagrar. Sus secretos salían a la luz más rápido que pecados en confesión general. «Pero eso es diferente», balbuceó Mercedes, con menos convicción que ateo rezando. «¿Diferente por qué?», preguntó Isabela, con una sonrisa más afilada que la guadaña de la muerte. «¿Porque tú eres joven y yo debo conformarme con tejer y rezar el rosario?». El silencio que siguió fue más pesado que mis sermones de Cuaresma. Alejandro miraba a su madre como quien descubre que los santos pueden pecar. Diego, reuniendo más valor que David ante Goliat, se acercó a Isabela. «Señora, yo la amo más que…», pero Isabela lo interrumpió con un gesto más elegante que bendición papal. «Lo sé, Diego», dijo ella, con voz más suave que pluma de ángel, «y ya no me importa lo que digan. He vivido demasiado tiempo preocupada por las apariencias. Alabado sea el Señor». La verdad resplandecía más que custodio en altar mayor. Dulce Jesús. El romance entre Isabela y Diego floreció más discreto que penitente en confesión, pero no menos ardiente que las llamas del purgatorio. La pareja decidió mantener su relación más privada que mis pensamientos pecaminosos, aunque todo el vecindario seguía más pendiente que beatas en misa de domingo. Mercedes, más humillada que Judas después de las 30 monedas, intentaba redimirse ayudando en los proyectos sociales de su madre. Válgame el cielo. Ver a esa mujer sirviendo sopa a los pobres con sus uñas de porcelana era más sorprendente que milagro en día de fiesta. «Ay, padre Federico», me confesó un día, más arrepentida que pecador en Viernes Santo. «Ayudar a los necesitados me hace sentir diferente». «¿Diferente como tu madre cuando está con Diego?», le respondí con una sonrisa más maliciosa que la del querubín de mi altar. Isabela y Diego encontraron su ritmo, más armónico que coro celestial. Él seguía siendo su entrenador personal, entre otras cosas que este humilde servidor de Dios prefiere no mencionar. Pero ahora sus sesiones privadas eran más discretas que secreto de confesión. Pero, ¡ay mis pecadores!, la relación entre madre e hija seguía más tensa que cuerda de guitarra en serenata. Mercedes participaba en las obras de caridad más por penitencia que por convicción, como quien reza Ave Marías después de una confesión particularmente jugosa. «Mamá», intentaba Mercedes de vez en cuando con voz más suave que pluma de ángel, «podemos hablar». Pero Isabela, aunque más feliz que santa en día de fiesta, mantenía con su hija una distancia más fría que agua bendita en invierno. En las reuniones familiares, que ahora eran más incómodas que calzones apretados en misa larga, Diego intentaba mantener un perfil más bajo que pecador en procesión. Aunque bendito sea el Señor, sus músculos seguían llamando más la atención que campana en domingo. «¿Sabes, padre?», me dijo Isabela durante una de nuestras charlas espirituales, que son más jugosas que la comida de la última cena. «A veces el perdón es más difícil que mantener la castidad en carnaval». Mercedes, mientras tanto, seguía su camino de redención más largo que Cuaresma sin chocolates. La veían en el comedor de pobres, en el asilo de ancianos, hasta en la guardería parroquial, trabajando más duro que alma buscando indulgencia. Pero la tensión entre madre e hija era más evidente que pecado en domingo. En las misas se sentaban más separadas que cielo e infierno, cada una en su extremo de la banca, más rígidas que las estatuas de mi altar. Diego, pobrecito, quedaba en medio de esta guerra fría más incómodo que pagano en Viernes Santo. Intentaba ser diplomático, pero en esta familia la diplomacia funcionaba menos que agua bendita en el infierno. «Es como estar entre la cruz y la espada», me confesó un día.
más agobiado que Cristo en el Calvario. Quiero que todos se lleven bien, pero parece más difícil que hacer que un ateo rece el rosario. Y así, mis queridos pecadores, la mansión Montemayor se convirtió en un campo de batalla más silencioso que cementerio en noche de ánimas, donde las miradas decían más que mis sermones de 3 horas, y los silencios pesaban más que la culpa en Cuaresma. Pero al menos, alabado sea el Señor, el amor entre Isabela y Diego florecía más fuerte que hierba mala en jardín de convento. Aunque Mercedes seguía mirando esa relación con más recelo que Beata a mujer divorciada en misa. Alabado sea el Señor. Como narrador de esta historia más jugosa que chisme de sacristía, les digo que quién hubiera imaginado que hasta en las familias más tradicionales que el rezo del rosario, el amor podría ser un campo de batalla más encarnizado que la lucha entre el cielo y el infierno. Válgame la Virgen, si me hubieran dicho que yo, el padre Federico, sería testigo de una revolución más grande que la Reforma Protestante en la mansión Montemayor, me habría reído más fuerte que María Magdalena cuando le contaron de la resurrección. Y aquí estamos, mis pecadores queridos, viendo cómo doña Isabela, esa mujer que antes era más propia que santa en vitral, decidió mandar al diablo, perdón Señor, todas las convenciones sociales más rápido que Judas, soltando las monedas. ¿Sabe, padre?, me dijo una tarde más radiante que custodia en domingo, al final lo que nos queda no son los secretos que escondemos como pecados en confesión, sino la valentía de luchar por lo que nos hace más felices que Beata con chisme nuevo. Dulce Jesús, ¿qué razón tenía esa mujer que ahora brillaba más que el oro del sagrario? Mientras el vecindario seguía murmurando más que coro de iglesia desafinado, ella y Diego construían su felicidad con más determinación que albañil en construcción de catedral. El amor, les predico yo desde mi privilegiada posición de observador, más chismoso que sacristán en boda, es como la gracia divina. Llega cuando quiere y a quien quiere, sin importar la edad, el dinero o el qué dirán. Y mientras yo filosofaba más que Santo Tomás de Aquino, la vida en la mansión Montemayor seguía su curso más enredado que los misterios del rosario. Mercedes, todavía luchando con su conciencia más pesada que cruz en Viernes Santo, observaba todo desde su esquina, más amargada que vino de misa echado a perder. Ah, mis queridos feligreses, si hay algo que esta historia nos enseña, más claro que agua bendita recién bendecida, es que el corazón tiene razones que la razón no entiende, como diría San Agustín, o algún otro santo, que con tantos ya me hago bolas más que rosario mal rezado. Y aquí estoy yo, más metido en este enredo que santo en novena, viendo cómo el amor triunfa sobre los prejuicios más tercos que burro en Domingo de Ramos. Porque al final, mis pecadores queridos, ¿qué es la vida sino una serie de sorpresas más inesperadas que las visitas del Espíritu Santo? En esta mansión, donde los secretos se guardan con más celo que las reliquias en mi iglesia, he visto el poder del amor verdadero brillar más fuerte que cirio pascual. Y aunque algunos vecinos siguen santiguándose más rápido que Beata, viendo al diablo cada vez que ven a Isabela y Diego juntos, yo les digo, el amor es más misterioso que la Santísima Trinidad y más impredecible que las colectas de domingo. Porque al final del día, cuando las habladurías se apagan como veladoras en corriente de aire, lo que queda es más valioso que el oro del sagrario. La verdad de que el amor no conoce límites, ni de edad, ni de clase social, ni de qué dirán más pesado que mis sermones de Cuaresma. Y yo, humilde servidor del Señor, pero principal recolector de chismes de la parroquia, sigo observando este espectáculo más entretenido que pastorela de Navidad, recordándoles a todos que en asuntos del corazón hasta el más santo puede pecar, y hasta el más pecador puede encontrar la redención. Isabela y Diego empacaban sus maletas más rápido que pecador, huyendo de la confesión. Virgen Santa, el plan era más atrevido que minifalda en misa. Se iban a Europa, dejando la mansión más vigilada que el paraíso terrenal en manos de Alejandro y Mercedes. ¿Europa?, chilló Mercedes, más escandalizada que Beata viendo tanga en procesión. ¿Con él? Sí, hija, respondió Isabela con una sonrisa más brillante que Custodio en domingo. Vamos a recorrer el viejo continente más exhaustivamente que yo recorriendo el rosario. Dulce Jesús, ver a Isabela empacando lencería más atrevida que los pecados que escucho en confesión.
casi me hace replantear mi vocación. Pero antes de partir, esa mujer más astuta que serpiente en el paraíso dejó un mensaje en el espejo del baño de Mercedes, escrito con un labial más rojo que mis mejillas cuando me confiesan pecados jugosos. Mercedes, el tiempo vuela más rápido que hostia en ventarrón. Aprende a vivir antes de que sea más tarde que la llegada de Judas al huerto. Ave María Purísima. El mensaje era más profundo que mis reflexiones teológicas de medianoche. Isabela sabía exactamente dónde dar el golpe de gracia, más certero que David contra Goliat. Mientras tanto, Diego organizaba el viaje con más detalle que Sacristán preparando misa de Pascua. Hoteles lujosos, restaurantes exclusivos y actividades privadas que este humilde servidor de Dios prefiere no imaginar, aunque lo hace, Señor, perdóname. Pero lo más sabroso, mis pecadores queridos, vino después. Alejandro, mientras ayudaba a su abuela con las maletas más pesadas que mis sermones de Cuaresma, notó algo curioso. El celular de Isabela, olvidado más estratégicamente que Judas en la última cena, y ahí, brillando como tentación en Cuaresma, apareció un mensaje de un número desconocido, firmado simplemente con Saudades M. Santo Cristo. El muchacho se quedó más paralizado que Lot mirando a Sodoma. ¿Sería posible que Diego no fuera el único admirador de su abuela? Habría más secretos en esta historia que pecados en mi confesionario. Isabela, más misteriosa que los misterios del rosario, guardaba secretos que harían sonrojar hasta a María Magdalena. Ese mensaje, más enigmático que las revelaciones del Apocalipsis, sugería que nuestra protagonista tenía más pretendientes que santos mi calendario. Padre Federico, me susurró Alejandro, más nervioso que novio en altar, mostrándome el mensaje. ¿Usted cree que la abuela? Hijo mío, le respondí, con una sonrisa más sabia que la de Salomón. Hay misterios más profundos que el pozo de mis pecados. Algunos es mejor dejarlos en manos de la divina providencia. Y así, mientras Isabela y Diego partían hacia su aventura europea más emocionados que Beata en beatificación, dejaban tras de sí un misterio más intrigante que la multiplicación de los panes. Mercedes, encontrando el mensaje en su espejo, se quedó más pensativa que santo en tentación. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza más fuerte que campanas en domingo. Y yo, desde mi privilegiada posición como confesor y chismoso oficial de la parroquia, me pregunto qué nuevas sorpresas nos traerá esta historia más enredada que los intestinos de Jonás dentro de la ballena, porque algo me dice, con más certeza que profecía divina, que esto no ha terminado. Ah, mis queridos pecadores, si estos muros pudieran hablar, contarían historias más jugosas que las uvas del vino de consagrar. Pero por ahora, solo nos queda esperar y rezar, y estar atentos a cualquier mensaje misterioso que aparezca en ese celular más revelador que el libro del Apocalipsis. Y así, mis queridísimos pecadores, llega el momento de la reflexión más profunda que confesión de Semana Santa. Válgame el cielo, como su humilde servidor y chismoso oficial de esta parroquia, el padre Federico, les pregunto, ¿qué harían ustedes en los zapatos más elegantes que tacones en misa de Isabela? Ave María Purísima, ¿se atreverían a desafiar las lenguas más afiladas que espada de querubín del vecindario por amor? ¿O se quedarían más quietos que santo en hornacina, ahogándose en las apariencias como penitente en agua bendita? Y hablando de Mercedes, esa hija más controladora que fariseo, en 1900, Semana Santa, ¿creen que tenía razón en querer proteger a su madre? ¿O fue puro egoísmo más grande que las limosnas que nunca dan en misa? Dulce Jesús. Esta historia tiene más capas que cebolla en cocina de convento. Por un lado, tenemos a Isabela, una mujer que decidió mandar al diablo, perdón, Señor, las convenciones sociales más rápido que Judas soltando monedas. Por otro, está Diego, ese Adonis del gimnasio que resultó tener más profundidad que el pozo de mis pecados. Y no nos olvidemos de Alejandro, ese muchacho que pasó de ser más desinteresado que ateo en misa a detective más agudo que espina de corona. ¿No les parece un milagro más grande que la multiplicación de los panes? Ah, mis pecadores queridos. Como les digo en mis sermones, cuando no están dormidos como apóstoles en el huerto, el amor es más misterioso que la Santísima Trinidad y más impredecible que las colectas dominicales.
¿Y qué me dicen de ese mensaje misterioso firmado con M? ¿Será que nuestra Isabela tiene más secretos que mi confesionario en Cuaresma? Santa Madre, esta historia tiene más giros que rosario en manos nerviosas. Les pregunto, almas curiosas, ¿hubieran perdonado a Mercedes como Isabela o la habrían mandado a rezar más rosarios que Beata en retiro espiritual? ¿Y qué opinan de Diego? ¿Es un verdadero romántico o un aprovechado más listo que serpiente en el paraíso? Válgame Dios. Como su humilde servidor y principal recolector de chismes de la parroquia, los invito a compartir sus opiniones más libres que paloma en plaza. ¿Creen que el amor no tiene edad? ¿O es más escandaloso que bailarina en procesión? Y si están leyendo esto, pecadores míos, no olviden darle like y compartir esta historia más jugosa que los chismes después de misa. Que corra la voz más rápido que Beata con noticia fresca, porque al final del día, esta historia nos enseña que la felicidad es más importante que las apariencias y el amor más fuerte que los prejuicios. Aunque entre nos, también nos enseña que los chismes son más sabrosos que las galletas del convento. Y no se olviden de seguir las aventuras europeas de Isabela y Diego en mi próxima homilía, en mi próximo relato, que esta historia tiene más continuaciones que las novenas a San Antonio. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Están del lado de Mercedes la controladora o de Isabela la liberada? ¿Creen que Diego es más sincero que santo en oración o más falso que Judas en Jueves Santo? Dejen sus comentarios más candentes que el purgatorio. Y recuerden, en esta vida hay que vivir y dejar vivir, aunque algunos vivan más intensamente que pecador en día de indulgencia.